Buenos días, muchachos. Vamos a empezar con nuestra clase de literatura y el día de hoy vamos a hacer el análisis del género lírico. El género lírico es el que se refiere a todo tipo de poesías, no importa si es poesía en verso o poesía en prosa. Esta última categoría de poesía en prosa es más reciente, es del siglo XX, cuando se empieza a trabajar, y sobre todo en la última mitad del siglo XX, donde empiezan a surgir grandes autores que dominan tanto la rima y verso tradicional como en prosa. Uno de los casos más conocidos e importantes en nuestro país es Jaime Sabines, que tiene poesía de todo tipo, incluso en prosa muy bonita. Vamos a ver también que se le llama género lírico porque desde los griegos que se tiene este género, con ellos se acompañaba con una lira. La lira es como un arpa pequeñita, y es que la poesía era para ser cantada, se cantaba y por eso se acompañaba de ese instrumento musical, pero posteriormente ya no se cantaba, ya no se utilizaba la lira, sin embargo se le quedó el nombre de género lírico. Ahora bien, les voy a compartir pantalla para que vayamos viendo los elementos que tiene la poesía. Y les decía, son bastante amplios y ahorita los vamos a ir viendo poco a poco. Si tienen alguna duda, me dicen, ahí no le entendí, y pues le otorgamos más tiempo. Ahora, en esto que les voy a compartir, no quiero que ahorita anoten nada. Pónganme mucha atención a la explicación, y esto ya lo dejé en el tablón de Classroom para que ustedes sí lo anoten. Son varias hojas. Sin embargo, de ahí pueden tener estas opciones. O lo anotan todo, que sería lo idóneo porque tendrían incluso los ejemplos para que les quede más claro, o anotan solamente la parte teórica para que ya, si le entendieron a la explicación de ahorita, simplemente tengan los conceptos, qué es un verso, qué es una estrofa, qué es un poema, qué es verso blanco, qué es verso libre, etcétera. Todo lo que vamos a ver el día de hoy. O la más sencilla, si tienen la oportunidad de imprimirlo, imprímanlo y péguenlo o ténganlo ahí en su cuaderno para que puedan saber todo lo que vamos a ver el día de hoy, que lo tengan ahí presente sin la necesidad de escribirlo. Estas son las ventajas que nos da la tecnología, pero sí es importante que lo tengan. Muchas de las preguntas de examen van a salir de esto que hemos estado viendo, así es que no lo dejen pasar y digan, no, pues esto no lo voy a revisar, no se va a subir a Classroom, pero no por ello dejen de hacerlo, porque repito, de ahí voy a sacar preguntas para examen como qué es un verso, qué es una estrofa, qué es la métrica, cualquier pregunta de lo que vayamos a ver el día de hoy. ¿De acuerdo, muchachos? Así es que no anoten nada, solamente quiero que me pongan mucha atención y si tienen dudas, me la hagan saber. Y si quieren participar o demás, díganme quién es, porque a veces oigo sus voces, pero no sé quiénes son. Ahorita en pantalla solamente tengo a Joshua, a Joana y a Neidelin, nada más. Muy bien. Profesora, es que yo ando un poco enfermito. Ah, sí, está bien. Sí, no se preocupen si no participan. No, solamente si tienen dudas y díganme, soy, no sé, Luis, y no entendí esta parte, y ya les explico. Si no hay dudas, pues nada más nos dejamos fluir con la información que tenemos ahorita, ¿de acuerdo? Entonces aquí está al inicio género lírico, nos da la explicación que les acabo de dar, que se llamaba género lírico por la lira que acompañaba a los poemas durante la antigua Grecia. Y cuando hablamos acerca del género lírico, es el género que va, donde el autor transmite sus sentimientos y emociones respecto a una persona o un objeto, porque no toda la poesía va a hablar de sentimientos y de amor. Hay poesía que se hace a la patria, al campo, poemas como las odas elementales de Pablo Neruda, que le hace a los calcetines o a la cebolla. Entonces es muy variado. Hay poemas que ya pertenecen a la vanguardia y que se lo hacen a una máquina de escribir o hasta un tornillo o a la contaminación, dependiendo cuál sea la temática, el tiempo, la corriente, va a ser distinto a un poema, pero siempre cumple con algunas características que lo vuelven género lírico. En su estructura formal vamos a ver lo siguiente. Un poema el poema se llama poesía, poema a toda la obra, ¿sí? Y cada obra está hecha, cada línea se llama verso. Cada una de las líneas de un poema se llaman versos. El conjunto de versos se llama estrofa. Nosotros, por ejemplo, en la prosa
Una línea es un renglón, el conjunto de renglones nos forma párrafos y el conjunto de párrafos nos forma un capítulo o una obra completa. En la poesía, la línea se llama verso, el conjunto de versos, hasta que hay una separación o marca visual, es una estrofa y eso nos da al poema. Por ejemplo, aquí este poema de José Martí, Cultivo una rosa blanca. Aquí tenemos Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Es un poema bastante breve del poeta cubano José Martí. ¿Y cómo se le llama a cada línea? Aquí lo dice en la imagen. ¿Cómo se llama cada una de las líneas? Verso. Verso. ¿Cuántos versos tiene este poema? Cuéntenlos. 8. Tiene 8. Este poema está compuesto de 8 versos. Las estrofas son el conjunto de versos. Vemos que aquí hay una, se llama marca visual o separación, que nos indica que es como si fuese un párrafo, son diferentes, pero se le llama estrofas en poesía. ¿Cuántas estrofas tengo en este poema? 2. 2 estrofas. Así que tengo 2 estrofas de 4 versos. Como son de 4 versos, se le llama cuarteto. Así que el poema son 2 cuartetos y hasta ahí, ahorita les explico lo demás. ¿Cómo se le llama entonces a cada línea del poema? Verso. Verso. Al conjunto de versos, ¿qué nos forma? Estrofa. 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 Y el conjunto de estrofas, ¿qué nos da como resultado? Un poema. Un poema o poesía, se le llama de cualquiera de las dos formas. Muy bien, hasta ahí vamos perfecto, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Díganme sí o no. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Ah, muy bien. Ahora, ya que tenemos que se divide en versos, tenemos 3 tipos de versos, lo cual nos da 3 tipos diferentes de poema. Tenemos el verso clásico, que es el que está sometido a las reglas de la métrica y de la rima. Es decir, deben de tener una medida pues regular, eso es la métrica. La métrica es la cantidad de sílabas que tiene un verso y la rima es cómo termina el verso, con qué palabras, con qué letras. Ese es el verso clásico, es el más complejo de hacer. Tenemos el verso blanco, se llama verso blanco porque no toma en cuenta la rima, es decir, la terminación, sino que solamente toma en cuenta la métrica, cuántas sílabas tiene cada uno de los versos y tiene que ser ahí constante. Por ejemplo, aquí toda la métrica es de 11 sílabas, pero puede tener una de 11, otra de 10 o 11, 10 y así las alternando. Y el verso libre no le hace caso a nada, ni tiene métrica, ni tiene rima, solamente es la musicalidad a lo cual se le llama ritmo. Y tenemos aquí algunos ejemplos de esto que les estoy diciendo. Aquí me faltó marcarlos. ¿No? Cuando hablamos entonces, les decía, de los versos y que deben de tener métrica, se le llama métrica a la medida que tiene cada uno de los versos. ¿Cómo podemos sacar la métrica? La métrica es la cantidad de sílabas poéticas que componen un verso y debemos recordar que no es lo mismo las sílabas ortográficas que las sílabas poéticas. Cuando contamos las sílabas ortográficas, pues tenemos que hacerle caso a cada una de las sílabas que componen una palabra dentro de un enunciado. En cambio, en la poesía, lo que cuentan son los sonidos. Así que si se juntan hay algo que se llama sinalefa, esto nos va a ayudar a reducir la métrica. Por ejemplo, nos dice la sinalefa es la unión que se da entre 2 o más vocales que pertenecen a sílabas de palabras distintas, las cuales están a un lado de la otra y se utiliza para reducir la métrica. La métrica poética no es igual que la ortográfica. En la poesía se cuentan los sonidos, no las letras. Por ejemplo, si tenemos aquí este verso, Pedro estuvo caminando, ¿cuántas sílabas ortográficas tenemos en Pedro estuvo caminando? Cuenten las sílabas ortográficas. ¿Cuántas? 9. 9. Pedro estuvo caminando. Son 9. Pero aquí yo les puse un 8. ¿Por qué un 8?
porque sílabas poéticas, es decir, la métrica solamente tiene 8, porque aparece una sinalefa. Les decía, la sinalefa es cuando una palabra termina en vocal y la siguiente palabra inicia en vocal, se unen las sílabas, no la última vocal. A veces si la sílaba solo es una vocal, pues solo se unen, perdón, las vocales, pero en este caso, Pedro, la última sílaba es dro, la primera vocal de estuvo es, dro y es se unen en una misma sílaba. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos, lo hacemos de corrido. Decimos, Pedro estuvo caminando o decimos, Pedro estuvo caminando. Generalmente decimos, Pedro es, si ustedes escuchan, nosotros siempre juntamos, cuando hay vocales, de manera natural, decimos, Pedro estuvo caminando. Ya dijimos, Pedro es, y lo juntamos en una sola sílaba. Y como la poesía, lo que cuentan son los sonidos, no la ortografía, por ello es que aquí lo estamos marcando con esta línea. Las sinalefas se pueden marcar con una línea debajo de las sílabas que se unen, como en este caso, o con como una sonrisita. Pero es más difícil poner esa sonrisita aquí de manera digital. Si fuera en el pizarrón o en el cuaderno, pues es muy sencillo, como cuando dividimos sílabas mi mamá, me mima, y lo vamos marcando esas onditas, pero aquí es más complejo, por eso opté por la línea, que también es válida. Tenemos aquí, Pedro estuvo caminando, Pedro es, y ya tengo aquí, en lugar de tener 3 sílabas, tengo 2 P, Droes, vamos 2, tú, 3, bo, 4, K, 5, mi, 6, nan, 7, do, 8. Y mi métrica es la medida de este verso, son 8 sílabas. Pero no solamente se cuentan las vocales. La H tiene sonido por sí misma. La H No. tiene no. Por lo tanto, aunque esta inicia con una consonante que es la H, pero como la H no tiene sonido y la poesía toma en cuenta solo sonidos, la une en una sola sílaba. Por ejemplo, noche helada de invierno. Noche, y junta aquí noche, y ya está la última sílaba de la palabra noche, la primera sílaba de la palabra helada. Pero tengo otra sinalefa aquí, de invierno. De termina en vocal, invierno inicia en vocal, y entonces tengo dein en otra sinalefa. Ortográficamente, ¿cuántas sílabas tendríamos en noche helada de invierno? Díganme, por favor, en sílabas ortográficas. ¿Cuántas? 9. 9. Muy bien. Noche, ¿No? la, da, de, y, no, son 9. Pero redujimos, dijimos que la sinalefa nos va a servir para reducir la métrica. Y como ya le quitamos 2, ¿cuántas nos quedó? Aquí están. 7. Nos quedaron solamente 7 sílabas. Y para eso nos va a servir. ¿Qué pasa con las palabras como aquí? Y el viento, la Y. La Y, si decimos yegua, esa Y tiene sonido consonántico. Pero si está al final de la palabra o, como en este caso, como conjunción, tiene un sonido vocálico. Aquí en esto, ¿por qué creen que le puse 3 en la métrica de y el viento? Si está y el viento, son 4 sílabas. ¿Por qué está marcada como 3? ¿Dónde hay una sinalefa? En la I y en la E. Perfecto, porque I suena a vocal y entonces lo pongo así. Y el viento, y ya tengo una sinalefa, viento son 2, entonces nos quedan 3 sílabas. Es así como las vamos a encontrar. ¿De acuerdo? ¿Queda clara qué es la sinalefa? Entonces, cuando tenemos esto es para reducir la métrica, pero hay una regla dentro de la poesía de, dependiendo con qué palabra termine un verso, se mantiene su métrica, se le aumenta una sílaba o se le resta una sílaba. Nos dice que si el verso termina en una palabra aguda, se aumenta una sílaba. ¿Recuerdan cuáles son las palabras agudas? ¿Dónde se acentúan? Esto lo vimos en primer semestre y creo que lo recordamos todavía en segundo. Agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Creo que terminan en on.
Bueno, sí, se acentúan en la última sílaba y se pone tilde, se marca con tilde si terminan en N, S o vocal, como canción, después, colibrí. Si su sílaba, el acento se escucha en la última sílaba, pero no termina en cualquiera de esas letras, N, S vocal, termina en cualquier otra, se llaman de acento prosódico, como es este caso. Cristal. ¿Dónde se escucha más fuerte el acento de cristal? Cristal. La A. En la A, pero como termina en L, no le podemos poner tilde, pero sigue siendo aguda. Entonces, ortográficamente, aquí la noche es un denso cristal, ortográficamente tiene 10 sílabas, pero como termina en palabra aguda, ¿qué hacemos? Le vamos a aumentar una, 10 más una por ser aguda, nos quedan 11 sílabas en ese verso. Caso contrario es cuando tenemos palabras esdrújulas y con su triste mirar sonámbulo. Las palabras esdrújulas son las que se acentúan y estas siempre son con tilde en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, sonámbulo, última sílaba es lo, penúltima bu, nam es la antepenúltima. En la antepenúltima, ahí se les va a restar una, se le quita una sílaba. Y esta tiene 11 sílabas, pero como le vamos a quitar una por ser esdrújula, ¿cuánto nos queda? 11 menos 1. 10. 10. 10, muy bien. Tenemos 10 sílabas. Y la que ni se le aumenta ni se le quita es si el verso termina en una palabra grave, conserva su métrica. Y la ventaja es que la gran mayoría de las palabras en el idioma español son graves. O sea, pocas son agudas y todavía menos son esdrújulas. La mayor parte de nuestras palabras son graves y por ello siempre, casi siempre va a mantener su métrica la poesía. Y aquí tenemos sin pensar que la primavera tiene 9 y se queda tal cual porque ni se le aumenta ni se le quita. Así es que la sinalefa nos va a ayudar para reducir la métrica, pero tenemos que ver en qué tipo de palabra termina. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Vamos aquí nuevamente al poema de José Martí. Cultivo una rosa blanca. Dígame cuántas sílabas tiene el verso cultivo una rosa blanca. Sáquenla o pueden anotarla en su cuaderno y subrayándola ahí como les parezca más fácil. Cultivo una rosa blanca. Y si no pueden aprender a pronunciarla suavemente, pausadamente e ir contando con los dedos, les ayuda. Cultivo una rosa blanca. 8. Muy bien. ¿Hay sinalefa? Sí, en Sí. cultivo y una. Muy bien, cultivo una, porque hicimos cultivo, ya dijimos cultivo, aquí hicimos una sinalefa, porque ortográficamente tendría 9. Y para el cruel que me arranca es un verso más grande que cultivo una rosa blanca. ¿Cuántas sílabas tiene? Cuenten sílabas poéticas. Saquen la métrica del primer verso de la segunda estrofa. 9. Esas serían sílabas ortográficas. Sílabas poéticas, métrica. Recuerden las sinalefas. Tienen que aplicarlas. ¿Dónde hay sinalefa? En la I para. Aquí en esta, para él, aquí sería una sinalefa. Para él es una sinalefa y hay otra. ¿Dónde? Me arranca. Me Me arranca. arranca. Entonces son 9 que nos había dicho Joana, pero le estamos quitando 2 sinalefas. Ya nos queda una métrica distinta. Ya ven que tenemos que ir marcando las sinalefas para que nos dé la métrica que nosotros necesitamos. Vamos a ver aquí. Después de esto, vamos a ver que tenemos lo que le estábamos viendo hasta esta parte para poder comprender. El verso clásico tiene métrica y tiene rima. Y dijimos aquí, juventud divino tesoro. ¿Cuántas sílabas hay en juventud divino tesoro? 9. 9. 9.
tesoro. No le aumentamos nada ni quitamos porque es una palabra grave. Su sílaba tónica está en la penúltima sílaba. Ya te vas para no volver. ¿Dónde se escucha la sílaba tónica? Volver. En la En ver, En ver es una palabra aguda. Por lo tanto, son 8 sílabas más una que le da por ser aguda, tenemos 9. Cuando quiero llorar, no lloro, es una palabra grave, tiene 9. Y a veces lloro sin querer, es una palabra aguda, tiene 8, le agregamos una y se mantiene en 9. Entonces estamos sacando a esto del conteo de sílabas, se le llama métrica. ¿Sí queda claro? ¿Qué es la métrica? Métrica, medida. Con el metro medimos, entonces la métrica es la medida. ¿Cuántas sílabas tiene? Aquí, en el verso blanco, se toma en cuenta solo la métrica, pero no tiene rima. Aquí en el anterior vemos que tesoro rima con lloro, volver rima con querer. Esta corona, adorno de mi frente, esta sonante lira y flautas de oro, y máscaras alegres que algún día me diste y sacras mustas de mis manos, trémula recibid y el canto acabe. ¿Tiene rima? Ninguna terminación se parece a otra, ¿o sí? no. no, No, lo único que tiene igual es la cantidad de sílabas. La métrica, ¿cuántas son? 11 sílabas en cada uno. Es un poema en decasílabo y es lo único que tiene en común. La cantidad de sílabas, pero la rima no. Y el verso blanco nos dice, solo toma en cuenta la métrica, pero no la rima. Entonces el verso blanco le hace caso solo a la medida, la métrica, no a la rima. Y el verso libre es el rebelde de todos, no tiene métrica, no tiene rima, y lo único que mantiene es el ritmo que es de las palabras que se van acentuando en algún momento. Y se nota, porque unas son de 13, de 11, de 9, de 8, de 4, de 3 versos, trae de todo un poco y no tiene rima. Sobre la nieve se oye resbalar la noche, la canción caía de los árboles y tras la niebla daban voces de una mirada encendí mi cigarro. Cada vez que abro los labios inundo nubes el vacío. En el puerto, los mástiles están llenos de nidos y el viento gime entre las alas de los pájaros. ¿Tiene rima? No. Y tampoco tiene métrica. ¿Por qué creen que se llama verso libre? Porque es totalmente libre y no le hace caso absolutamente a nada. Ahora, les he estado hablando acerca de la rima. Dicen, ¿qué es la rima? La rima es la terminación de las palabras. ¿Cómo termina cada una de esas palabras del verso? Y se le llama rima consonante, pero también se le llama rima consonante o perfecta. Aquí no. O perfecta porque terminan exactamente igual. Terminan idéntico en la terminación tomando en cuenta las vocales y las consonantes. Por eso rima consonante. Aquí tenemos un ejemplo. Canta pájaro amante de la enramada, selva su amor que por el verde suelo no ha visto al cazador que con desvelo lo está escuchando la ballesta armada. Enramada, rima con armada. Suelo rima con desvelo. ¿Cómo podemos sacar? ¿A partir de dónde se toma para sacar la rima? Nos dice que a partir de la última, de la vocal acentuada de la última palabra. La última palabra es enramada. ¿Cuál es la sílaba tónica? Enramada. ¿Dónde va el acento tónico? ¿En qué letra? Enramada. En la primera. Por eso a partir de ahí todas las letras se marcan como terminación. Del verde, suelo. Sílaba tónica, suelo. ¿Dónde lleva el acento? ¿En qué vocal? La O. No, ahí sería suelo. Suelo. En la E. La U. En la E, por esa marcada aquí, desvelo. En la E también. La E, armada. En la segunda La En A. la A, por eso está marcada desde ahí. Entonces, aquí esta es una rima consonante porque es igual ada y ada, tiene igual las vocales, pero también la consonante. Suelo y desvelo terminan exactamente igual y a esto se le llama rima consonante o perfecta. ¿Por qué consonante? Porque también las consonantes son iguales. La otra es la rima asonante. También se le puede llamar rima sonante o imperfecta. ¿Por qué imperfecta? Porque no
porque no terminan igual. Tenemos aquí, por ejemplo, una taza de café tomé. El olor de las tostadas recién hechas me remontó a mi infancia, cuando mi madre, cansada de la vida, nos preparaba unas tostadas similares a aquellas que ahora disfrutaba. ¿Qué vamos a hacer? Igual, vamos a marcarlas en cada verso a partir de la vocal acentuada de la última palabra, las subrayamos. Tomé, pues no hay que buscarle mucho porque tiene acento gráfico, entonces subrayo solo la E. Hechas. ¿Dónde está la vocal fuerte? Hechas. En la E. En la E. Infancia. Infancia. En la A. En la primera A, y por eso Ajá. a partir de ahí todo en adelante lo marco. Infancia. Vida. Vida. En la I. En la I, y marco todo a partir de ahí. Similares. En la A. En la A. Disfrutaba. Igual en la A. En la A. Bueno, ya que tengo marcado todo esto, lo que tenemos que ver es qué vocales, porque solo se toman en cuenta las vocales, qué vocales son predominantes. Por ello voy a anotar enfrente del verso las vocales que hay dentro de lo subrayado. En tomé, pues solamente está la E. Hechas, ¿cuáles son las vocales subrayadas? A. EA. Infancia. A y A. AIA. Vida. IA, IA. Similares. A. AE. Disfrutaba. A. AA. Por lo tanto, ¿cuál es la vocal o las vocales predominantes en este poema? la La A. La A y la Puede tener la A y pues la E. Puede tener ahí la A y la E como vocales. Primero la A porque aparece más, en más ocasiones, y después la E. Esto es lo que le hace que tenga rima, aunque su rima es imperfecta. Entonces, ¿qué es lo único que se toma en cuenta en la rima imperfecta? ¿Qué tipo de letras? Aquí está. ¿Qué tipo de letras en la rima? Vocales. Solo vocales en la rima asonante. ¿Qué tipo de letras se toman en cuenta en la rima consonante? la última vocal, Vocales y consonantes. Consonante porque se toman en cuenta vocales y consonantes. Díganme nuevamente en este poema qué tipo de rima tiene. ¿Rima consonante o rima asonante? consonante, Consonante. Anca, anca, ero, ero, anca, anca, ivo. Ivo coinciden vocales y consonantes. Es un poema de rima consonante. Ahora, tenemos igualmente, es más acá abajito, tenemos que dependiendo cuántas sílabas tenga un poema, se le llama versos de arte menor si es de 2 sílabas a 8 sílabas. Y si son de 9 en adelante, se le llaman versos de arte mayor. Si tiene 2 sílabos, se llama bisílabos, 3 trisílabos, 4 tetrasílabos, 5 pentasílabos, 6 hexasílabos, 7 heptasílabos, 8 octasílabos. Los octasílabos son 8 y hasta ahí terminan los versos de arte menor. Los de arte mayor necesitan más cantidad de sílabas, de 9 en adelante. 9 eneasílabos, 10 decasílabos, 11 endecasílabos, 12 dodecasílabos, 13 tridecasílabos, y de 14 en adelante se le llaman versos alejandrinos. Así que ya no se tienen que acordar de más nombres. Y son muy fáciles porque bisílabo ya sabemos que es 2, y los demás son como las figuras geométricas: trisílabo, tetrasílabo, pentasílabo. Ya sabemos tetra cuánto es, de un tetraedro son 4 caras. Penta, un pentágono, ¿cuántas caras tiene? 5. 5. Hexa, 6. 6. Hepta, 7, octa. 8, 8. Aquí está la mejor, es más complicada. Enea, acuérdense, enea, 9. Deca, 10, 10. Endeca, 11. Esta se la tienen 11. que aprender
porque es la más común, sobre todo en los sonetos. Endeca es, por eso lo subrayé, porque es importantísima. Endeca. Dodeca, pues 2 deca, deca y 2, 12. Trideca, 13. Y de 14 en adelante son los alejandrinos. Ahora, hay algo que se llama asignación de rima, que se les tiene que poner cómo terminan, cuál es la terminación y se les pone empieza con la primera letra del abecedario. Si son versos de arte menor, es decir, si tienen menos de 9 sílabas, de 2 a 8 son de arte menor, y si tienen de 9 en adelante son de arte mayor. Hombres necios que acusáis, tiene 7, más una porque termina en palabra aguda, tiene aquí, vamos a ponerle que tiene 8 sílabas, 7 más 1, 8. Sin razón, nuevamente 7 más 1, aquí tiene 8 sílabas. ¿Es un verso de arte mayor o de arte menor? Si tiene 8 sílabas, ¿es verso de arte mayor o menor? ¿Cómo? Mayor. Menor. Menor de 2 a 8. Tenemos de 2 a 8. Vamos a ver cómo terminan. Acusáis, ya incluso aquí está marcado. Ais. Como es su primera terminación, siempre le vamos a poner la letra A. Y es minúscula porque es de arte menor. Si fuera de arte mayor, se le pone una letra mayúscula. Razón, on, ¿termina igual que ais? ¿Es la misma terminación que ais? ¿Ais se parece a on? No. No. Entonces no puede ser A. ¿Qué letra le corresponde? Vamos en orden alfabético. Culpáis. No. Vamos verso a verso. B. Acusáis es A. Razón, ¿se parece a ais? No, le cambiamos letra, es B. Ocasión, on, ¿se parece a alguna de las anteriores? Sí, a razón. Entonces, ¿qué letra tiene razón? B. B. Le pongo también B. Culpáis, ¿se parece a alguna de las anteriores? Sí, a la de la A. Entonces repito A y me dice que esta estrofa es A, B, B, A. ¿Qué indica? Que el primer verso rima con el cuarto, el segundo con el tercero. Siguiente estrofa. Si con ansia sin igual termina en al, ¿es igual que alguna de las anteriores? No. No. No, ¿verdad? Entonces es letra C. Después tengo desdén. ¿Termina igual que alguna de las anteriores? No. 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 Le corresponde entonces la letra D y la tiene aquí marcada. Bien, termina en. ¿Se parece a alguna? Sí. ¿A qué letra? Desde. Desdén, que Ah, tiene la la letra D. D. Mal, A la de las. Se parece igual. igual, y es la letra C. Este me indica C, D, D, C, que el primer verso rima con el cuarto, el segundo con el tercero. Siguiente estrofa. Resistencia, encia. No se parece a ninguna de las anteriores. ¿Qué letra le corresponde? E. E. Gravedad. Ninguna de las anteriores termina en ad, por lo tanto es letra F. F. Liviandad, ¿se parece a alguna de ellas? A la F. A la F. Y diligencia, encia nuevamente, A la E. a la E. Entonces tengo primero con tercero, primero con cuarto, segundo y tercero es la asignación de la rima. A diferencia de estos que son de arte mayor, tienen 11 sílabas cada uno de los versos. Y como son de arte mayor, es lo mismo. ¿Qué tipo de letra se le pone? Mayúsculas. Azucena, ena, letra A. Gesto, no se parece a ena, letra B. Honesto, ¿se parece a alguna de ellas? Sí, a gesto. Entonces es B. Refrena, Azucena. A. Vena, A. Bueno. presto, B. B. enhiesto, B. ordena, desordena, A. A. Bueno, se va a acabar hasta donde terminemos, chicos. Primavera es distinto. Era, C. Airado, D. D. Cumbre es diferente a todas, E. Helado, ado, D. D. Ligera,
Primavera. C, ¿no? Costumbre. E. Y esto es en versos de arte mayor.